veis, vamos a hablar de pescando tomates, que es el título que tiene la charla. ¿Alguien más o menos se puede imaginar de lo que vamos a hablar? ¿O tiene idea de qué podemos hablar? De phishing. ¿De phishing? No. A ver, los que me conocen más o menos ya sabrán un poquito de qué voy a hablar. Vale. Lo primero, presentarme. Yo soy Alex Casanova. Actualmente trabajo como responsable del SOC en Grupo Socis. Mi especialidad, como algunos ya me conocen, son las telecomunicaciones, sobre todo la seguridad en radio. Yo soy de los que piensan que la seguridad IP es donde todo el mundo se centra, pero en la seguridad en radio también tenemos que prestar especial atención. Y de eso va la charla de hoy. Vamos a ver, dentro de lo que son las comunicaciones en embarcaciones y los sistemas de electrónica que llevan las embarcaciones, cómo podemos vulnerar la seguridad de nuestros barcos. Por eso el nombre de Pescando Tomates, porque vamos a intentar pescar cosas dentro de los barcos. Hoy, como decía, lo que vamos a ver, por un lado, es las comunicaciones embarcadas. Hablaremos también de la seguridad en los sistemas ICE, que es un protocolo de comunicaciones de los barcos. Hablaremos también de los sistemas de comunicaciones por satélite que llevan los barcos, porque los barcos, para salir a internet, utilizan comunicaciones por satélite. Hablaremos también de las comunicaciones GPS. Y en honor a dos amigos, a Selva y a Edu, pues hablaremos también un poquito de OSINT, ¿vale? Como toda esta parte que vamos a ver aquí, como si la ponemos en común y juntamos toda la información que somos capaces de obtener, podemos tener inteligencia, e incluso si los malos en un momento dado utilizan esta información, pues pueden poner en compromiso algunas cosas. Bien, lo primero, vamos a hablar de comunicaciones embarcadas. Vamos a entender cómo funcionan los barcos, qué electrónica llevan, qué es lo que tienen los barcos dentro en su infraestructura. Vamos a conocer con detalle las cosas que hay y cuáles son las vulnerabilidades que nos podríamos encontrar. Cuando hablamos de barcos, pues todo el mundo pensamos en lo típico. Vacaciones en el mar, un crucero en un yate o un velero fantástico donde todo el mundo vamos a estar navegando tranquilamente por el mar, pero nadie pensamos lo que llevan los barcos por debajo para que todo esto sea seguro. Igual que cuando navegamos con el coche o funcionamos con el coche, tenemos señales, tenemos semáforos, tenemos electrónica en los vehículos y cada vez más en los barcos también tenemos electrónica. Sin esa electrónica muchísimos barcos serían incapaces de navegar, por lo cual vamos a tratar de investigar cuál es esa electrónica y cuál es la seguridad de esa electrónica. Cuando hablamos de electrónica en los barcos, vamos a ver que hay muchísimas cosas de las que nos podemos dar cuenta. Por un lado tenemos el sistema anticolisión, tenemos la capacidad de manejar las persianas, la luz, la calefacción, muchísimas de los componentes de confort del barco. Lo podemos manejar desde una tablet, desde switches inteligentes, como si fuese domótica, pero dentro de un barco. Además, los barcos para navegar, en función de la envergadura que tengan, pues van a disponer de un radar principal, de un radar secundario. También van a tener sistemas de monitorización, pilotos automáticos, y eso es muy importante. Y también vamos a tener sistemas de meteorología que ayuden a la navegación. Al final, sin toda esta electrónica, los barcos difícilmente podrían navegar. Necesitan información meteorológica, información del GPS, un sistema de anticolisión que se llama AIS, que va vía radio, y lo vamos a ver más adelante. Un piloto automático, que es muy importante, y ahora veremos cómo se puede vulnerar ese piloto automático. Con lo cual, un barco para navegar no solamente es que flote, sino que toda la electrónica que lleva encima, si esta electrónica no funciona de forma adecuada, pues el barco difícilmente navegaría. Si abriésemos un barco por dentro e intentásemos ver lo que lleva por dentro este barco, nos daremos cuenta que todos estos sistemas que hemos visto están compuestos de muchísimos sensores. Tenemos por un lado sensores de profundidad, sensores de temperatura, sensores de viento y de velocidad, y todos estos sensores que tenemos en el barco están conectados a la electrónica del barco, ordenadores, están conectados a sistemas de navegación, y muchos de ellos utilizan para la comunicación un sistema CAN bus, y además utilizando un protocolo NMEA o NMEA 2000. Pues bien, tanto el sistema CAN bus, que es muy utilizado también en vehículos, como los protocolos NMEA y NMEA 2000 son sistemas que ya han sido vulnerados. Entonces, fácilmente cualquier persona que tuviese acceso físico a una embarcación se podría conectar directamente a este CAN bus, esnifar toda la información que estuviese pasando por este CAN bus, suplantar la identidad de cualquiera de los sensores que tuviésemos y engañar a los sistemas de navegación.
Todo eso sin que prácticamente tuviésemos ningún problema. Simplemente hay que atacharse a ese CAN bus y empezar a inyectar información o leer esa información para después modificarla. Ambos protocolos, tanto CAN bus como NMEA, son protocolos que, como decía, han sido vulnerados y por lo tanto son bastante peligrosos de llevarlos a cabo. Pensar que cuando se diseña un barco, al igual que suele pasar con el Internet de las cosas, no se diseña pensando en la seguridad, sino que lo que se hace es pensando en la usabilidad y muchas veces utilizando tecnología que no es moderna, sino tecnología que se lleva utilizando 15, 20 años, incluso más tiempo. Entonces, sí que es verdad que cada vez buscamos mayor facilidades a la hora de manejar la electrónica del barco, introducimos más sensores, más electrónica, pero seguimos manteniendo las comunicaciones con los mismos sistemas de hace casi 20 o 30 años. Con lo cual, han habido ataques a las embarcaciones, no han habido más, pero un atacante que tuviese como foco una embarcación porque una persona X, su objetivo estuviese en esa embarcación, lo tendría relativamente fácil. También se puede atacar un tomate. Ahora luego te lo explico. Además, en las embarcaciones, cada vez lo que buscamos es hacer las cosas mucho más cómodas. Intentar no tener cableado y hacerlo todo de forma inalámbrica, como cualquier tendencia de las que tenemos hasta ahora. Si bien nos encontramos con sistemas radar que para conectarlos, el radar está en el mástil de la embarcación, en la parte superior, y en vez de tirar un cableado hasta la parte interna del barco, lo que se utiliza son sistemas de conexión Wi-Fi. El radar lo monta un punto de acceso Wi-Fi y normalmente con una contraseña web o la mayoría de los sistemas, y aquí lo que tenemos es un conversor de medios. Tenemos la capacidad de que el radar se conecte a este conversor de medios vía Wi-Fi y a través del CAN bus la información que recibimos del radar la integramos en la electrónica. Suplantar la identidad del radar o conectarnos a este punto de acceso para tener capacidad de entrar en los sistemas CAN bus sería facilísimo. Una vuelta por cualquier embarcadero más o menos grande, como puede ser la Marina Real en Valencia, te puede dar una pequeña idea de los sistemas inalámbricos que tienen los barcos y lo fácil que sería entrar y suplantar la información de estos. Hay que dejar claro, evidentemente, que vulnerar cualquier tipo de este sistema es ilegal. Y estamos entrando en una infraestructura como puede ser una infraestructura IP. Eso hay que dejarlo bastante claro. Como decía, normalmente no se tiene en consideración este tipo de cosas y a la hora de montar los sistemas, las empresas que diseñan la electrónica no piensan en la seguridad, sino que piensan directamente en la usabilidad. Es más cómodo para la persona que compra la electrónica facilitarle una interfaz inalámbrico que intentar indicarle que a la hora de comprar el radar lo que tiene que hacer es cablearlo desde el mástil hasta la parte inferior del barco e integrarlo con la electrónica. Sin embargo, con un pequeño aparato que puede ir en la parte inferior del barco, directamente ya tendríamos la capacidad de conectar cualquier dispositivo. Y ahora veremos más ejemplos, porque no solamente es el radar lo que se puede conectar, sino muchísimas más cosas. Si esto no fuese suficiente, para hacer mucho más cómoda la navegación, se ha incorporado también sistemas y aplicaciones que utilizan tablets para acceder a la información del barco. En vez de tenerlo todo dentro del casco, en la parte inferior donde tiene el capitán toda su electrónica, lo que se hace es facilitar los sistemas y con una aplicación que puedes encontrar en la tienda de Android o en la tienda de Apple, te la descargas en tu tablet, te conectas vía Wi-Fi a un conversor, que es el que tiene contacto con toda la parte de la electrónica del barco, y a partir de ahí la información la puedes recibir. Cualquier ataque que se pueda hacer a las aplicaciones o cualquier ataque Wi-Fi te permitiría entrar dentro de lo que es la infraestructura del barco. Esto solamente es el principio, porque al igual que los vehículos cada vez están evolucionando más y nos encontramos con coches como los de Tesla, donde van a pilotarse de forma automática y la electrónica es prácticamente el 95% de lo que lleva el coche, en los barcos no acabaremos teniendo esto, aunque esto sí que es una prueba de concepto de Rolls-Royce de cómo sería el barco del futuro, pero sí que es verdad que esto es un pequeño ejemplo de la electrónica que se puede meter dentro de un barco y las capacidades y los riesgos que tenemos a la hora de introducir electrónica convencional o sistemas convencionales en un entorno tan complejo como puede ser una embarcación, donde si no cuidamos muchísimo la navegabilidad y la seguridad de las embarcaciones, se puede producir que un yate de grande envergadura pueda chocar con una embarcación pequeña donde puede viajar más de 1000 personas, como puede ser un crucero. Entonces, el ataque a un dispositivo como este puede ser realmente peligroso.
Tras ver un poco la electrónica embarcada, ahora vamos a pararnos un poco en las comunicaciones que tienen los barcos. Para navegar los barcos, aparte del radar y toda esta electrónica que tienen para poder moverse, disponen de sistemas radio para la ayuda en la navegación. Los barcos, al igual que por ejemplo el coche de Tesla, tiene unos sensores, unos radares que le indican o son capaces de leer las señales o son capaces de leer las señales verticales o horizontales de las carreteras, de identificar con un radar LIDAR los objetos y los obstáculos que tienen cerca. Los barcos necesitan algo parecido. Los barcos tienen un sistema que se llama ICE. ICE es un protocolo de radio que funciona en VHF en 2 canales, por el cual cada uno de los barcos, conforme se va moviendo, va transmitiendo una baliza con el identificador del barco, su posición, la carga que tiene y el rumbo que tiene, de forma que los barcos que están alrededor son capaces de recibir esta señal e evitar la colisión. No es lo mismo manejar un vehículo donde puedes hacer un giro rápidamente y apartarte de la dirección de un obstáculo que en un barco. Si es un barco pequeño tienes mayor maniobrabilidad, pero en un barco de gran envergadura, como puede ser un crucero, el moverlo o desplazarlo solamente unos metros a la derecha o unos metros a la izquierda, vas a necesitar muchísimo espacio para poder hacer esa maniobra. Imaginemos que se hace un ataque y somos capaces de crear obstáculos en el camino de ese barco. Y en una noche cerrada donde no vas a ver nada más a simple vista, podemos provocar verdaderos accidentes. Al final, no solamente este sistema está compuesto por lo que emiten los barcos, sino que hay estaciones terrenas que se encargan de enviar alertas meteorológicos, se encargan de enviar información de las estaciones, qué canales tienen que sintonizar, qué frecuencias tienen que poner y qué información tienen que hacer. En un sitio tan complicado como puede ser el Canal de Panamá, si no tuviésemos un sistema como el sistema ICE, sería muy difícil que los barcos pasasen por un sitio tan estrecho, sobre todo cuando pasan al día cientos y cientos de barcos de gran pesaje, como pueden ser transatlánticos o barcos muy grandes. Al final, esto es como un radar LIDAR de los que tienen los vehículos Tesla y que te va indicando los barcos. Los barcos, la información que muestran, como decía, la reciben en 2 canales de VHF. Todas las comunicaciones marítimas que se hacen si están asignadas la banda de VHF. Hay un segmento de radio dedicado solamente para comunicaciones marinas. Comunicaciones de voz para hablar con los puertos deportivos, comunicaciones para recibir emergencias y luego comunicaciones para transmisiones digitales. En este caso tenemos el canal AIS-1 que se correspondería dentro de la banda marina con el 87B y la frecuencia 161.975 MHz, el canal secundario que sería el 88B en la otra frecuencia, y esto está dividido en slots, porque si todos los barcos estuviesen transmitiendo a la vez la posición, el rumbo que tienen, el identificador del barco y la mercancía que manejan, habrían colisiones. Al igual que cuando accedemos a un medio inalámbrico, tenemos que tener un protocolo de acceso al medio. En este caso se utiliza SOT TDMA. TDMA viene de Time Division Multiple Access. Se divide el tiempo en el que se puede transmitir en pequeños slots, de forma que solamente un barco puede emitir en un slot de tiempo muy pequeño. Y dependiendo la velocidad a la que se mueva, el rumbo que tenga, la envergadura que tenga el barco, tendrá que enviar la baliza cada menos tiempo o cada más tiempo. ¿Vale? Aquí hay una tabla en la que nos dice si el buque está fondeado o está amarrado, no es necesario que envíe información cada muy poco tiempo, porque está parado y no va a ser un obstáculo en movimiento, con lo cual con enviar la baliza cada 3 minutos es más que suficiente. Si el barco está navegando entre 0 y 14 nudos, lo tendrá que enviar cada 12 segundos. Y como veis, cuanto mayor es la velocidad, menor es el tiempo de transmisión de la información que tiene que hacer, porque es un obstáculo en movimiento que deberían recibir el resto de barcos. Dentro de la información que se puede enviar están todos estos campos. En función de la clase de barco que es, tendrá que enviar unos datos u otros datos. Todo eso está bajo una normativa muy estricta que salió hace bastantes años, ¿vale? Los slots de tiempo son de 26,67 milisegundos, contienen la información 256 bits y hay en total 2.250 slots disponibles, ¿vale? Podemos enviar información como el MMSI, que no es más que el identificador único del barco, es un código que identifica de forma inequívoca el barco. Es como si tuviésemos la dirección MAC de una tarjeta de red o tuviésemos el IMSI de un teléfono móvil, ¿vale? Esto es lo que identifica solamente al barco. Barcos civiles, barcos militares, embarcaciones de recreo, embarcaciones deportivas o verdaderos transatlánticos. El estatus, el estado del buque, la velocidad
sobre el fondo, el rumbo que maneja el barco, el tipo de barco que es, evidentemente la latitud y la longitud del barco, un timestamp para saber cuándo se ha transmitido ese mensaje, una hora y el tipo de estación, porque como vemos pueden ser estaciones los propios barcos o estaciones terrenas. Como hemos dicho, esto es un sistema que se envía vía radio y como tal, cualquier información que se envía vía radio es susceptible de ser captada por un receptor de radio, con lo cual vamos a ver de qué forma vamos a ser capaces de interpretar esa información de radio que se está captando y vamos a ver cómo la podemos visualizar en pantalla. Marine Traffic es una de las páginas web que lo que hace es recibir información de muchas estaciones que tienen antenas y receptores de radio, de forma que lo que hacen es recuperar esa información y la pintan en un mapa. En este caso es en Valencia y podemos ver cada dibujito de estos es un barco. Si hacemos zoom sobre el barco, no se ve bien en el vídeo, pero nos va a dar la información de ese barco, el rumbo que tiene, el tipo de barco que es, y una simple búsqueda en Google nos va a decir, e incluso si hacemos búsquedas más avanzadas, hasta la mercancía que puede llevar ese barco, ¿vale? Podemos ver barcos parados, barcos en movimiento, y esta información que podemos utilizar es información que después vamos a poder tener inteligencia sobre ella. De eso hablaremos mucho más en la parte de OSINT, porque al igual que sucede con toda la información que cada día vamos desplegando, nunca somos conscientes de que la información al final puede ser una información en bruto que no sirve para nada, pero esa información correlada con otro tipo de datos puede llegar a tener bastante valor. La información en sí muchas veces no tiene un valor muy alto, pero correlada con otros tipos de datos nos puede llevar a conclusiones que pueden ser realmente peligrosas de la información que somos capaces o estamos transmitiendo. ¿Cómo podemos hacer o qué sistema nos podemos montar para poder recibir esta información? Bueno, cualquier sistema radio que sea capaz de recibir en la banda de VHF, sobre todo en las dos frecuencias que hemos visto antes. En este caso, lo más económico sería utilizar un sistema SDR, el típico RTL SDR que vale 20-30 euros, con una pequeña antena y si estamos cerca de la costa, utilizando un software que sea capaz de decodificar las señales de ICE, veríamos cómo se puede ver la información que hemos pintado antes en el mapa de ICE. El software que podemos utilizar, hay muchísimos, entre ellos tenemos IceDeco 2, por ejemplo, IceMon o GRICE. Cualquier distribución de Linux podéis utilizarlo y tenerlo. Si queréis hacerlo en Windows, también tenéis un software que directamente conectáis el SDR directamente al software, lo configuráis, ponéis el canal, sintonizáis la frecuencia y automáticamente os va a pintar en el mapa cómo puede funcionar. La señal, como veis aquí en la pantalla, aunque no se aprecia muy bien, se pueden ver esos pequeños slots de tiempo y no es una portadora continua, sino que cada uno de los barcos va a ir transmitiendo en ese slot que tiene asignado. Ahora veremos cómo se pueden explotar todo ese tipo de fallos. Esto es un sistema que me monté en casa para ver, con la antena que tengo y sin vivir cerca de la costa, soy capaz de recibir algunos barcos. Todo esto es la información que yo recibía viviendo a más de 10 kilómetros de la costa. O sea que posicionando información muy cerca de la costa sería capaz de no solamente ver lo que estaba en el puerto de Valencia, sino Ibiza o incluso más allá de Castellón hacia arriba y casi cerca de Murcia. Para poder ver lo que pintábamos en el mapa de Marine Traffic hacen falta muchísimas estaciones que nos muestren esa información, pero con una sola estación mirar el número de barcos que pintamos. Al final tenemos la información en bruto, ¿vale? Que son un protocolo, estas serían las tramas en bruto que decodificadas en este programa nos va a decir qué tipo de barco es y en qué posición se encuentra, ¿vale? Esto simplemente lo que he hecho es sintonizar esa frecuencia, arrancar el programa, generar un socket UDP para inyectarle la información a la aplicación que me lo va a pintar en un mapa y con esto lo tendría. Con esto ya tengo información de lo que tengo alrededor. Ahora vamos a ver cómo explotar esta información y qué riesgos tenemos por tener este tipo de datos. Hasta ahora solamente hemos sido capaces de recibir información, pero ¿qué pasaría si en vez de tener un equipo de recepción tuviésemos un equipo que fuese capaz de transmitir información? Pues que no solamente seríamos capaces de recibir barcos, sino que seríamos capaces de pintar barcos en ese mapa. Yo ahora, en el dibujo anterior, yo podría coger y decir, bueno, estos son los barcos que están en el puerto de Valencia, pero este barco es el que he pintado yo. Yo puedo inyectar tráfico a la red pintando un barco simplemente con un equipo que sea capaz de transmitir la señal modulada en la frecuencia correcta, con el protocolo correcto y con la información que puedo obtener. La información del MMSI es información que está accesible en Internet.
puedo coger el barco que quiera y falsificar la información de ese barco. Y puedo pintar que esto, por ejemplo, puede ser un portaaviones del ejército, porque podría buscarlo en internet. Podría decir que es el transatlántico Jules Mary, por ejemplo, o podría decir que es un barco recreativo o una pequeña lancha. Imaginaros si esto lo pongo en el puerto de Valencia, cerca de donde están ahora mismo descargando contenedores, ese barco va a ver información y se va a volver un poco loco, porque de repente va a decir, bueno, si es de día y alrededor no estoy viendo ningún barco, ¿por qué el radar me está pintando un barco? A partir de ahí podemos generar un cierto caos y podemos combinar ciertos ataques para hacer que ese caos sea muchísimo mayor, ¿vale? Este software es un software que hizo la gente de Trend Micro, porque esta investigación no es algo nuevo que aparece ahora. O sea, este fallo en el protocolo ICE ya existe investigaciones desde antes del 2013, ¿vale? Y son protocolos que, al igual que ha pasado con mucha otra tecnología como la que veíamos antes, son protocolos que se pensaron para mejorar la seguridad, pero sin pensar en la seguridad propia del protocolo. Porque muchas veces, cuando hablamos de seguridad, nos centramos siempre en la seguridad IP, pero nunca en la seguridad vía radio. Aquí no hay capacidad de autenticar que yo soy el barco que quiero ser, con lo cual puedo hacer una suplantación de identidad. No se puede saber si el paquete que he enviado lo ha enviado esa persona, se ha enviado en el momento adecuado o no está certificado ese paquete, es decir, no hay información adicional que me ayude a saber que esa información es fidedigna y es real, ¿vale? Evidentemente, hay que decirlo, no se puede hacer esto, no puedes transmitir en esas frecuencias porque no tienes autorización para hacerla, aparte de que podrías provocar un accidente marítimo bastante considerable, ¿vale? ¿Cómo podemos llevar a cabo este tipo de ataques? Hay distintas formas de llevar a cabo este tipo de ataques. Yo decía que Marine Traffic tiene distintas estaciones repartidas por todo el mundo, que son antenas que lo que hacen es inyectar la señal que reciben a través de un hardware que proporciona la propia página de Marine Traffic, ¿vale? De hecho, yo tengo una antena de ese estilo en mi casa y un hardware que me proporciona Marine Traffic. Solamente tengo que rellenar un formulario y decirle, mira, vivo en la posición tal y me interesaría tener una antena. Ellos te ceden el material a cambio de que tú tengas el equipo conectado 24/7, ¿vale? Pues si yo tengo ese equipo ahí, que además recibe la señal por aquí y a través de internet lo que hace es, con un API que tiene la Marine Traffic, los datos que reciben los inyecta en la parte de backend de Marine Traffic. No me haría falta hackear el sistema de Marine Traffic para meter información. No me haría falta tener un sistema de radio con muchísima potencia para transmitir. Si es un equipo que tengo yo, sería suficiente como ponerme al lado y transmitir con milivatios, que la antena lo recibiese y podrías falsificar la posición. Porque además, si Marine Traffic recibe de una antena solamente un barco y del resto no valida que haya una correlación de que ese dato pueda ser falso. Lo da por bueno. Con lo cual, con que una sola antena reciba un barco, esa información no se correla con más antenas y se da como válido ese dato. Entonces, conectar en mi casa con un HackRF, un Blade RF, un USRP sería más que suficiente como para poder inyectar información falsa dentro de la red, ¿vale? Al final lo que tengo que hacer es generar esas tramas de datos, esas tramas IVMD, que es el formato que tienen las tramas, e inventarme el barco que yo quisiese en la posición que yo quiera, a la velocidad que yo quiera y con la información que yo quiera ponerle. O sea que realmente es un ataque bastante sencillo. El software es descargarlo, es un script en Python, tener la versión de Python que se requiere, instalarlo y simplemente tener un HackRF y transmitir. Otro de los ataques que se pueden hacer podría ser, como yo tengo por ejemplo en casa, como decía, la estación, yo puedo hacer un man in the middle, ver qué tipo de información se está enviando y claro, todo el mundo pensaréis, bueno, pero esto lo enviará al API de Marine Traffic mediante SSL, los datos irán cifrados. No van cifrados. Y aunque no fuesen cifrados, por lo tanto yo puedo capturar la llamada de esa API y como el dispositivo está en mi casa, en mi red confiable, hacer un man in the middle para ese dispositivo sería realmente sencillo, ¿vale? Podría hacer un ataque de este tipo. Tendríamos la antena VHF, que es la que recibe la señal, el receptor de Marine Traffic, y dado que está en mi red, yo sería capaz de ponerme en medio y evitar que envíe información directamente al backend de Marine Traffic y sería yo el que inyectase las tramas utilizando la información que me proporciona Marine Traffic. Con lo cual ya tenemos dos tipos de ataques y que no son nada complicados de hacer. Si somos capaces de transmitir esa información y generar un barco fantasma como este y lo ponemos en paralelo con un barco y nos vamos acercando a él, los barcos, al igual que los aviones, la mayoría del tiempo funcionan con el autopiloto. Se le pone un rumbo, se le pone una posición y automáticamente lo que van a hacer es tratar de seguir el camino, porque no hay carreteras, no hay autopistas,
con lo cual él va a tratar de seguir el camino más recto siempre y cuando no tenga un obstáculo. Por lo tanto, en el momento que pongamos un barco fantasma paralelo a otro barco y lo vayamos acercando, el autopiloto se va a ir moviendo de la ruta que está siguiendo, con lo cual podría pasar como se ha visto en la imagen, podríamos mover ese barco del rumbo. De hecho, ya pasó en el 2014, se hizo un experimento en el que fueron capaces de desviar una embarcación de lujo utilizando técnicas como estas. Teniendo una embarcación cercana al barco que querían secuestrar, lo estuvieron moviendo simplemente porque vieron que cada vez que le generaban las tramas con el autopilot, el barco se iba desplazando y lo cambiaron de la ruta, ¿vale? Un ataque persistente contra una embarcación podría hacer que el barco se desplazase bastantes millas náuticas de la distancia a la que quiere llevar. Al final, tenemos una gran variedad de ataques, no solamente lo que vemos aquí. Para poder explicarlos todos, necesitaría no solamente media hora, necesitaría más de una hora para poder explicarlos, porque el protocolo, como decía, tiene estaciones terrenas, tiene estaciones de radio repartidas por todo el mundo, y hay distintos ataques, no solamente a la parte radio o a la parte IP, sino al propio protocolo. Podríamos tener, hacer spoofing de equipos SART, que son las radiobalizas que hacen ayudas, porque además, no solamente el protocolo ICE se utiliza para conseguir que los barcos marquen su posición, sino cuando hay un hombre al agua, el chaleco que solemos llevar o las embarcaciones que se lanzan cuando hay un problema en un barco también llevan el posicionamiento ICE. Podríamos simular que hay una embarcación en emergencia, que hay una persona en el mar que se haya caído y podrías desplegar equipos del SAR, equipos de Search and Rescue, que fuesen por la embarcación, movilizando medios hacia una posición donde no va a haber nada, ¿vale? Podríamos emitir también avisos meteorológicos falsos. Si hay una tormenta o tenemos un tifón que puede haber en el mar, cualquier efecto meteorológico adverso, podemos decir todo lo contrario, que en tal punto no hay una tormenta y los barcos viajarían a través de ese punto pensando que no hay nada. Se podrían meter en un sitio problemático. También lo podemos hacer al contrario. Podríamos ir cambiando la ruta de un barco, no solamente creando un barco fantasma, sino que podríamos crear diferentes tormentas para hacer que los barcos vayan sorteando esas tormentas y desviándolo hacia donde nosotros queramos. Al final esta tabla lo que refleja es todos los tipos de ataques que se pueden hacer, tanto basados en software como basados en vía radio. Y hay bastantes ataques que se pueden hacer. Y por si no fuese bastante, hemos hablado de la electrónica embarcada, hemos hablado que tienen sistemas vulnerables, hemos hablado del protocolo AIS, el protocolo radio, y ahora vamos a ver otra de las cosas que ha salido hace muy poco, y es que, bueno, la gran mayoría de los barcos, todos tienen internet. Si habéis hecho alguna vez un crucero, os daréis cuenta que tenéis internet en cualquier punto, incluso tenéis cobertura hasta de móvil en alta mar, ¿vale? Los barcos utilizan sistemas VSAT, como las antenas que tenéis aquí, que son del tipo Sat on the Move, que automáticamente se van calibrando y se van ajustando a donde está el satélite. No hay que ir orientándolas como la parabólica para ver el Movistar Plus, sino que ellas automáticamente se van a ir moviendo. Y dotan al barco de sistemas de acceso a internet. Pues en Sodan se creó hace muy poquito un proyecto que lo que hacía era buscar en internet unos dispositivos muy concretos de un fabricante muy concreto que, cosa extraña de lo que suele pasar en internet, estaba configurado por defecto. De forma que esos equipos, como se tienen que reorientar mientras se está moviendo el barco, tienen que saber la posición GPS a la que se encuentran. Ya no tenemos suficiente con tener la posición de los barcos vía AIS, sino que además, a través de IP y estos dispositivos, seríamos capaces de ir pintando barcos, ¿vale? Veis que algunos barcos están pintados en donde no hay mar, en este caso porque el gráfico está a un zoom bastante más grande. El dispositivo que se utiliza es del fabricante Cobham, ¿vale? Que son sistemas VSAT. Os sonará el radomo que tienen las antenas si lo habéis visto en algún barco, y si no, cuando veáis alguno, fijaros a partir de ahora. Lo que tiene por debajo es una MCU, que no es más que un router, ¿vale? Pero para este entorno tiene una interfaz VSAT por un extremo y una interfaz LAN por el otro, y al final hace de router. Coge la señal del satélite, obtiene una dirección IP pública y por otro lado tiene la embarcación. Pues existen en internet cientos de dispositivos como estos con login y password por defecto. Pero no solamente con login y password por defecto, sino que... Es que encima están en el Sodan. Claro, es que este mapa es de Sodan. Esto es un proyecto de Sodan. Esto es un proyecto de Sodan, ¿vale? Entonces, los tienes en Sodan, pero no solamente eso. Imaginaros, como está con login y password por defecto, puedes subirle un firmware, puedes natear puertos, puedes crearte conexiones para entrar a su red IP del barco, con lo cual la mayoría de dispositivos que vayas a encontrar en el barco que estén conectados, como los que hemos visto antes, podrías acceder a ellos y manipularlos.
¿vale? Aparte que puedes hacer denegaciones de servicio, de cualquiera de lo que tengan. Tienes accesos FTP, tienes accesos Telnet. Podrías subir un firmware modificado por ti mismo y a partir de ahí lo que tu imaginación te haga, porque según se estuvo mirando, el firmware no va firmado, con lo cual podrías modificarlo y subirte un firmware tú mismo. Es decir, que nos lo ponen fácil a los malos, ¿vale? Empezar a sumar todo lo que hemos ido contando hasta ahora, ¿vale? Hemos sido capaces de por wifi conectarnos a dispositivos, tenemos un bus de datos, que es el CAN bus, que está bastante vulnerado, tenemos el AIS para saber dónde están los barcos, si no tenemos bastante tenemos el sistema VSAT y aún tenemos más cosas, ¿vale? Al final se hicieron incluso hasta scripts en Python que eran capaces, si el password no estaba por defecto, lanzar un script en Python que utilizando un fallo de seguridad en el software de este fabricante era capaz de resetear el password de administrador en remoto sin tener que estar en el barco, conociendo solamente la IP pública. O sea que lo ponían incluso todavía más fácil, ¿vale? Y ahora se me ocurre a mí, ¿os acordáis lo que pasó con Petya y con Maersk? Los barcos, los barcos que llevan contenedores, todos tienen que llevar un sistema como este. ¿Cómo sería de factible realizar un ataque? Me voy a poner el gorro de los malos. Quiero infectar a una naviera, ¿vale? Y acceder a la naviera, a por sus sistemas, es bastante complicado. Pero lo que voy a intentar hacer es encontrar el punto más débil para acceder a la naviera. Y es un barco con un sistema como este. Si yo soy capaz de entrar a los sistemas IPs de ese barco, infectar los equipos que tiene ese barco, inyectar un malware en esos equipos, y esos equipos cuando llegan a puerto se tienen que conectar a la naviera, porque en muchos casos no lo hacen desde esas conexiones porque son muy lentas, sería capaz de acceder a la parte interna de la naviera simplemente por la conexión VSAT del barco. No me haría falta atacar la propia sede de la naviera, que va a tener todos los sistemas de seguridad, sino que atacándole el eslabón más débil, cuando llegue a puerto, directamente veréis que en muchos puertos lanzan, lo que hace el barco es sacar una antena wifi, la naviera tiene otra antena wifi, la apuntan y se conectan vía wifi a la naviera. Si pasáis alguna vez por el puerto de Valencia, cuando llega un crucero, fijaros cuando baja el pasaje que directamente sale alguien con un trípode, una antenita wifi y directamente le enfoca para recuperar datos o trasvasar datos, ¿vale? Pues de esta forma el barco tiene que acceder para hacer peticiones de víveres, para hacer peticiones o rellenar formularios, seríamos capaces de entrar en la parte interna de la naviera y no nos haría falta vulnerar todos los sistemas para poder acceder. Lo de Petya podría ser un caso parecido, se podría llegar a montar algo parecido de esta forma, ¿vale? Y esto yo lo he comprobado porque uno de los clientes que tenemos es una naviera y me comentó que su mayor preocupación a nivel de ciberseguridad es que no tiene control sobre los equipos que están en los barcos, porque no los puede meter en dominio, no puede generar GPOs, no puede ponerle muchísimos sistemas y tienen cientos de ordenadores repartidos por todo el mundo navegando, que algunos nunca van a pasar por la sede y que como mucho llegarán a un puerto y se conectarán por wifi. Entonces hacer un ataque de estos realmente no es tan complicado. Con versiones que no van a estar actualizadas, es decir, es un vector de ataque bastante sencillo de explotar. Pero si además todo esto no tenemos bastante, vamos a complicarlo todavía más. El GPS lo conocemos, los barcos, he dicho al principio, si os acordáis, que llevan GPS también, pues ya tenemos por un lado la electrónica como un vector de ataque, tenemos el protocolo AIS como otro vector de ataque, tenemos las comunicaciones VSAT como otro vector de ataque y ahora tenemos el GPS como vector de ataque, ¿vale? ¿Os acordáis de una noticia que ha salido hace muy poquito diciendo que han habido problemas en el Mar Negro con barcos que se han desviado? ¿Os suena? ¿Os suena esta noticia? Vale, pues recientemente en las proximidades de la costa de Novorossiysk, en el Mar Negro, un buque informó de que la posición que estaba recibiendo en su GPS no se correspondía por donde estaba. Realmente si veía en un mapa, el barco estaba aquí, pero el GPS le decía que estaba en el puerto, ¿vale? Y eso no ha pasado una vez, ha pasado más de una vez. En el telediario la semana pasada salió una noticia en la que un buque militar de Estados Unidos había tenido un accidente. Se asocia también este accidente, que han habido varios en las últimas semanas, a problemas de GPS. Vulnerar la señal de un GPS no es complicada, generar una señal de GPS no es complicada y no te hace falta tener equipamiento de cientos de miles de euros, ¿vale? Evidentemente, transmitir una señal de GPS sigue siendo ilegal, ¿vale?
tengo que recordarlo. Pero no es la primera noticia que sale. Además, sale Rusia, que tiene su propio sistema de navegación GPS, ¿vale? GPS es americano, Galileo europeo y GLONASS es ruso, ¿vale? Cada gobierno suele tener uno distinto. Pues salió una noticia que Rusia había utilizado las estaciones base de telefonía para poner sistemas de jamming, de interferencias, para el GPS, ¿vale? Y la señal de GPS se puede interferir de forma relativamente sencilla, se pueden hacer bastantes ataques. Hay bastantes papers que indican cómo realizar estos ataques y la electrónica común no está preparada para darse cuenta de que está siendo vulnerada. De hecho, lo que veíamos anteriormente de los barcos, se dio cuenta el capitán del barco, porque en la carta de navegación él sabía que esa posición no se correspondía por donde estaba, porque ese camino se lo había hecho muchísimas veces, ¿vale? Entonces, se puede hacer GPS spoofing. En el año 2013, si buscáis en YouTube al profesor Todd Humphries, veréis ya bastante información de cómo hacer jamming a GPS. E incluso si queréis profundizar más y bastante más resumido y explicado en castellano, en mi blog tenéis 2 artículos también un poco que explican cómo hacer el ataque de GPS. Me hubiese gustado tener más tiempo para explicároslo y hacerlo con más detalle, pero no da, no da bastante, ¿vale? Pero sí que es verdad, y aquí tenéis una foto, que esto sería lo mínimo necesario para conseguir hacer un ataque de GPS. Lo que veis a la derecha es un equipo SDR con capacidad de transmisión, es un Blade RF, que está transmitiendo con esta antena a una potencia tan sumamente pequeña que si el móvil que está aquí se aleja 2 centímetros, pierde la señal. Esto que veis aquí es la posición de este móvil, que como veis no está en Valencia, sino que lo he movido, ¿vale? Yo he generado una señal GPS falsa para que el móvil se crea que no está en Valencia. Abrimos Google Maps y le dices, búscame bares cercanos, y te va a sacar bares chinos, porque no está en Valencia. Entonces, esto mismo se puede hacer no solamente con el móvil, se puede hacer con el coche. Yo me fui un día a mi garaje, que está en una segunda planta, donde no hay cobertura de móvil, no hay cobertura de GPS, cogí el dispositivo, lo puse al lado de la antena y dije, coche, te vas a convertir en el coche del futuro, vas a saltar de Valencia y te voy a mover a Estados Unidos. Pulsé un botón y el GPS del coche pasó de estar en Valencia a Estados Unidos. Y eso es tan sencillo como lanzar una pequeña aplicación y cambiarlo de posición. No solamente una posición estática, tú le puedes pasar una serie de waypoints por los que quieres que pase y el coche parecería que se estaba moviendo. El coche o el barco en este caso, ¿vale? Con lo cual podemos incluso hacer al barco distintos ataques. Posicionamiento falso mediante AIS, posicionamiento falso mediante GPS y el resto de ataques que hemos ido viendo hasta ahora, ¿vale? Y ahora viene la parte de vamos a juntar toda la información que hemos visto hasta ahora y vamos a obtener inteligencia con toda la información que tenemos hasta ahora. ¿Cómo vamos a obtener inteligencia con todo lo que tenemos hasta ahora? Bien, lo que decía al principio es que los datos en sí, toda esta información que hemos visto hasta ahora, en bruto no puede significar más que, bueno, me están diciendo dónde hay un barco, me está diciendo cómo está posicionado, ¿vale? ¿Os suena la escena de esta película? Algunos, el capitán, ¿vale? No es la primera vez que ataques como estos se realizan a barcos que llevan contenedores, donde los piratas somalíes los atacan para tratar de hacerse con el barco y el botín de lo que llevan en el barco. Hasta ahora los piratas somalíes utilizan un método rústico, es veo un barco, lo ataco y voy a ver si tiene cosas interesantes o no. Pero con toda la información que tenemos aquí, si el pirata somalí fuese más listo o quisiera utilizar todos estos medios, sabría qué barco tiene que atacar, qué información lleva, qué rumbo lleva, y además, no solamente eso, que lo podría llevar al punto que él quisiese para hacerle la emboscada, haciendo o jamming de GPS, o cambiando la posición a AIS, o haciendo cualquiera de los ataques que hemos visto hasta ahora. Porque en AIS no solamente podemos hacer que el barco deje de recibir la información real, sino que podemos incluso decirle al barco que cambie de canal a otra frecuencia y en vez de transmitir su posición en la frecuencia original, la va a transmitir en una frecuencia donde nadie le va a recibir. Con lo cual lo estamos aislando y ese barco pasaría a no enviar información. Evidentemente, como sucede en los aviones, hay sistemas dobles. Los barcos llevan sistemas de comunicación por teléfono o por satélite, pero podríamos hacer que el ataque fuese mucho más selectivo. Y volvemos también a otro tipo de ataque. Si volvemos a la parte de los tipos de ataque que puedan ser terroristas, ya no solamente un ataque como en este caso de piratas somalíes, como si queremos mover un yate o queremos mover de una persona VIP, podemos obtener la matrícula de ese yate, saber dónde está y atacarlo. Secuestrar a la persona que está ahí porque sabríamos en todo momento dónde va a estar. Además, no solamente eso, si quisiésemos atacar a un crucero donde hay más de 2000 personas, que es como una ciudad,
y provocar fallos como los que hemos visto antes, el ataque no requeriría de una complejidad económica muy alta, sino una complejidad técnica media, pero se podían realizar este tipo de ataques. Y esto es un poco lo que os quería contar, que al final la seguridad muchas veces la pensamos desde el punto IP, desde que solamente, bueno, voy a poner un firewall para que no entre en mi sistema, pero dejamos de lado los protocolos inalámbricos, las comunicaciones radio, que muchas veces son la puerta de atrás por la que entrarán nuestros sistemas IP. Así que todo esto es lo que os quería contar. Muchas gracias por escucharme y ya podéis olvidar lo que os he contado.